Vamos a recargar el arma, me va a lanzar su rayo láser. Hola gamers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy quería traerles un nuevo juego al canal, un nuevo juego que ahora mismo está en su tercera prueba beta. Que yo recuerde, pues ya les traje este juego al canal. Se llama Titanity o Titanite, si no estoy mal, creo que sí. Es un juego que está muy, pero muy verde aún. Todavía está en sus etapas de desarrollo. Le falta muchísimo, muchísimo. Creo que vamos a usar los propulsores. Ahí pueden ver, tenemos muchas mecánicas por aquí para esquivar los ataques enemigos. Ey, me acaban de quitar muchísima vida, muchísima vida. Ultra, por favor, dispárale. No sé si tiene un punto débil. Yo creo que lo importante ahora mismo es irnos moviendo. ¿Y qué les digo, chicos? Es un juego de supervivencia. Es un juego de supervivencia, pero que trae, pues, no sé, mecánicas diferentes. Mecánicas de otros juegos que enseguida vamos a mencionar. Ey, tengo que moverme rapidísimo por aquí. De hecho, por allá no es buena idea. Vamos a dispararle. Y ahí pudieron ver un poco de deslizamiento que nos, pues, que nos permite hacer en el juego. Hacia los lados. Tengo poca vida, no lo había visto. No lo había visto. Por favor, Ultra, usa los propulsores. Me va a terminar matando, ya lo estoy viendo. Porque que yo recuerde, creo que en la anterior prueba beta me terminó matando en el tutorial. Ok, lo matamos. Es el jefe final, por así decir, del tutorial. Porque enseguida nos va a meter al mundo abierto. Y es un juego que ya inició sus pruebas. Como ya dije, la tercera prueba. Ya están los servidores abiertos. No tengo idea de cuánto tiempo va a durar. Creo que no lo mencionaron por ahí. Así que pues yo les aconsejo que ya lo vayan a empezar a jugar. Pueden loguearse de cualquier manera, de diferentes maneras. Tenemos Facebook, Google o también como invitado. Y es un juego que, pues, como les dije, es un juego de mundo abierto, supervivencias, que te trae mecánicas de Rush, que enseguida vamos a ver porque tienen que recolectar recursos, tienen que empezar a preocuparse de la alimentación, si no estoy mal, del personaje, y también tienen que como que crear sus propios refugios, sus casas y todo esto. Tenemos diferentes materiales. Pues está genial, chicos. Anteriormente jugamos desde el mundo abierto, se veía súper bien, la verdad. Gráficamente estaba mejorando muchísimo. Hicieron algunos cambios en la parte del tutorial ahora mismo. Y si les tengo que ser sinceros en cuanto a los requisitos mínimos que ya publicaron, pues, ¿qué les digo? Sí que pide bastante. Por cierto, por aquí mencionan de que necesitas un Snapdragon 855 como mínimo. Ok, todavía el juego sigue en inglés. No sé si tenemos el idioma español. Por cierto, ya lo puse al máximo de gráficos. Ok, ya me permite movilizar. Creo que no teníamos hierba en las anteriores betas tan destacables en el... Al menos en estas áreas que se parecen muy otoñales. No sé si esto es piedra. También tenemos que recolectar, como dije, piedra. Sí, con la mano sí que lo puedes hacer, pero vas a demorar muchísimo, muchísimo. Y en lo que conseguimos piedra, pues les menciono, chicos. Necesitan un Snapdragon 855, un Dimensity 7200, un Kirin 8000 y 6 GB de memoria RAM y Android 9.0 más 20 GB de espacio de almacenamiento libre. Esto es en cuanto a los requisitos mínimos. Ahora mismo el juego me está pesando 3 GB 900. Sí, creo que sí. No pesa bastante ahora mismo en estas fases de pruebas de betas iniciales. Pero supongo que los requisitos mínimos que ahora mismo nos muestran con los 20 GB y todo esto de almacenamiento, supongo que es ya para el lanzamiento global. Y en cuanto a requisitos, pues recomendados vendrían a ser... necesitas un... Snapdragon 8 Gen 1 o un Dimensity 9000. Y empiezan a volverse muy exigentes los juegos, Y obviamente 8 GB de memoria RAM como mínimo. Ya recolectamos algo de recursos. No sé si tenemos mecánicas de nadar. Creo que no. Creo que todavía no lo implementaron. Y tenemos muchos biomas. Que yo recuerde, teníamos diferentes biomas. Es que ya les digo, muy similar al juego de Rush. No sé si vayan a continuar con este proyecto porque quisieron como que traernos por aquí una mezcla de varios videojuegos. Porque sabemos que ahora mismo pues Tencent está desarrollando el Rush para móviles. Y esto viene de manera oficial de los mismos, bueno, con las licencias y todo esto por parte de los mismos desarrolladores originales del Rush de PC. Pero pues no sé qué va a pasar, El juego sí que promete mucho, ya les digo, está en sus etapas iniciales. Ahora mismo pues no creo que vayamos a ver un lanzamiento de esto muy pronto.
lo dudo que sea para el 2025. Vamos a tener seguramente muchas pruebas betas por ahí. Todo el siguiente año. Creo que no puedo abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No lo puedo abrir. Como ya vieron, pues es un juego de supervivencia que mezcla, no sé, cosas futuristas. Creo que aquí tenemos una motocicleta que no lo podemos usar. Es un tipo de robot. Ahí pueden verle la carita. Y es que vamos a poder controlar también nuestros propios pues mechas y todo esto en el juego. La verdad, pues no está nada mal. No está nada mal. Es un juego muy futurista. También muy diferente. Ey, creo que estos ya son enemigos. Creo que es un área donde puedes como que incursionar y empezar a desafiar y destruir enemigos y recoger recompensas. De momento no lo vamos a hacer, porque estamos súper mal. Vamos a recoger algo de comida por aquí. No está mal el juego. Por cierto, también deberían encontrarse jugadores reales. Ok, aquí pueden ver un jugador real. No sé si me va a disparar. No tengo arma de momento. No tengo armas. Aquí encontramos pues más cositas para empezar a conseguir más recursos. Y si no estoy mal, también mencionaban por ahí de que pues añadieron 3 nuevos robots. Y también agregaron pues 8 nuevos edificios. Supongo que se refieren a las cositas para empezar a construir, porque así podemos hacer build por aquí. Creo que de hecho ya me iban mencionando. Le vamos a dar craftear. Permítame, que no me deja hacer nada por aquí. Ok, me menciona que tengo que craftear no sé qué. Solo espero de que no me estén matando, porque ya escuché disparos. Tengo poquísima vida. Creo que el hombre que vimos está por aquí comenzando a pelear. No sé qué acabo de craftear, permítame. En teoría es una máquina recolectora de recursos. ¿Por qué creo que no lo terminé de craftear? Le vamos a dar a craftear. Se supone que ahora sí. Le doy a gear. Ok, se acaba de equipar. Ya tenemos el elemento recolector. Vamos a empezar a recolectar con esto, pero muchísimo más fácil y rápido todos los recursos. Creo que también nos permite recolectar con esta máquina pues recursos de metal y todo tipo de recursos. No sé si viene por niveles, que yo recuerde en R-Vival. Sí que tienes como que por niveles, por rareza, de hecho por colores. Aquí podemos hacer alguna pared. Creo que no nos deja en esta área, no sé por qué. En el minimapa se pueden ver diferentes jugadores que están ahora mismo en el entorno. Acabo de encontrarme un engendro de estos. No le voy a disparar, de hecho no tengo nada con qué disparar. Y la verdad no quisiera que me mate. Pero creo que los puedes llegar a domar. No sé si tienes que matarlos para esto. No sé si tienes como que hacer otro tipo de cosas. Conseguir alguna montura, qué sé yo, para poderlos dominar. Vamos a tratar de ver un poquito por aquí si podemos encontrar cositas valiosas. Ahora mismo pues no me deja, chicos. No me deja construir. Ya lo intenté varias veces. No podemos craftear armas. Ok. Si tenemos uno de los elementos que nos pedía para craftear el arma. No sé si ahora mismo ya me deje, por favor. Ya veo por qué no me dejaba. Primero tienes que construir el piso. Después puedes construir como que lo demás. Yo supongo que estamos usando madera porque otro recurso como que no tengo por aquí. Y de esta manera pueden ir creando su propio refugio para protegerse de otros jugadores. No sé si puedes ponerle algún tipo de seguro en las puertas. Estaría súper bien, la verdad. Ok, le doy a abrir. Ahí lo pueden ver, chicos. Acabamos de crearnos un refugio. Creí que solamente había máquinas. También encontramos animales. Ahora mismo pues no tengo un arma para vencerlo. Y déjenme ver. No puedo craftear ningún arma. Se me bajaron los FPS, chicos. Creo que no mostré los ajustes gráficos. Yo me voy de aquí. Se me acaban de bajar los FPS. Creo que también es problema de la batería, porque ahora mismo creo que lo tengo súper bajo de batería. Permítame, creo que se me bajó la batería a... Lo tengo a 3%, chicos. Yo me voy a despedir aquí. Tengo 3% de batería. Por eso se me bajaron los FPS. Por cierto, creo que no lo mostré. Tenemos los ajustes gráficos al máximo de lo máximo. Permítame, vamos a entrar por aquí. Al menos es lo máximo que me permitió a mí. En avance, bueno, en advance, en high, que vendría a ser 60, ultra 90. Y lo demás me acaba de matar. Y lo demás creo que es 120. Y todo lo demás lo habilitamos. Bueno, muchachones, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima.